Doctor Jiménez, bueno, arrancamos nuestra mesa redonda. Primero, felicitar al doctor Hernán Rincón. Realmente se queda uno impresionado al ver todos los trabajos que ha realizado y lo prolífica de su producción científica, doctor Rincón. Yo pues quisiera abrir el espacio diciendo que es bien interesante que definitivamente los psiquiatras empecemos a permear otros contextos y trabajemos cada día más con los colegas, con las personas y con los profesionales afines a la psiquiatría, y estemos menos dentro de los consultorios, y tal vez ese es como el principal aprendizaje que tiene uno, la impresión de que queda después de haber visto todo lo que usted ha podido hacer con los otros colegas y en diversos contextos. Entonces, bueno, abrimos el espacio para preguntas y comentarios. Empezamos con el doctor Eugenio Ferro, que fue quien primero levantó la mano. Buenas, doctor Rincón, muchas gracias por su presentación. Me llamó mucho la atención la cantidad de publicaciones que usted tiene. Parece que la mayoría de las cosas que usted hace las publica. Entonces quisiera que nos diera como unos tips, unas claves para... No todo lo publico. Porque digamos que eso es en la comunidad académica. Llevar hasta una publicación el trabajo es, digamos que, del dicho al hecho hay mucho trecho, como dicen. Y pues si nos pudiera dar algún comentario sobre cómo desarrolla su trabajo hasta que quede en negro sobre blanco. Doctor Ferro, muchísimas gracias por su comentario. La verdad es que cuando... yo no sé de dónde salió, eso es como un rasgo, ¿no? Es como un rasgo de la personalidad, pero cuando fui a terminar mi residencia en psiquiatría y me hicieron la evaluación final, me dijo el doctor Clement que una de las cosas que notaba en mí era la persistencia. Yo creo que esa sería como una recomendación, ¿no? Es decir, cómo fomentar la persistencia en uno, no olvidar porque uno a veces promete y promete y promete, pero después se olvida de lo que prometió. Entonces, normalmente yo como todos prometemos muchas cosas, pero tengo algunas que prometo y que escribo y que hago una lista de tareas y me obligo a estar mirando esa lista de tareas por años, ¿sí? Es decir, yo tengo temas que están en mi lista de tareas y no los olvido y allí siguen, y persisto buscando que ese proyecto o esa idea salga adelante, de manera que yo a veces me río de mí mismo porque a veces me veo como cuando usted está viendo una de estas cuando uno ve en televisión que están jugando a la lotería, ¿no? Y tiran los números. Entonces yo me veo como con un montón de ruedas todas girando y yo estoy tratando de que ninguna de estas ruedas se pare, ¿sí? Entonces ese es más o menos como el símil de mantenerse uno persistente en esa idea. He contado con la fortuna que he tenido muy buenos tutores, entonces no solamente hay que fomentar la persistencia en uno, sino que si uno es tutor de un estudiante, y eso lo aprendí
muy tempranamente. Si uno es tutor de un estudiante, uno también tiene esa responsabilidad, ¿no?, de alentar esa persistencia en el estudiante y de tratar de que el estudiante no decaiga en su ánimo, ¿sí? Porque el estudiante en formación muy rápidamente cae en su ánimo cuando de pronto, no sé, tiene algún problema, le pusieron otra tarea y ya no puede cumplir con las tareas que está haciendo con uno. Ser uno muy paciente con ese estudiante y irlo ayudando a que sea persistente. De manera que eso hizo conmigo, por ejemplo, George Solomon en la Universidad de California, fue un tutor espectacular, dedicado. Trabajamos semanalmente, trabajábamos 2 horas, durante un año trabajé con él semanalmente 2 horas solamente en tutoría, revisando temas con él, discutiendo, ¿sí?, fuera de todo lo demás que hacíamos en laboratorio, socialmente, etc. De manera que es un mensaje y eso me lo hace recordar, y gracias por la pregunta, porque me parece muy, muy importante. Hay un libro que revisé recientemente de estos populares, que fue en el 2012 uno de los libros más vendidos en Colombia. Es un libro que se llama Haz que suceda, se llama el libro. Realmente me parece un libro interesante, no es médico, creo que es una metodología que es internacional, y esta persona que escribió el libro es uno de los líderes en Colombia de esa metodología. Es un libro más de administración, pero me parece interesante ese tema, porque tiene que ver con la idea de que uno debe mantener esa persistencia y lograr que las cosas ocurran, ¿sí?, y entender que no siempre van a ocurrir a la velocidad que uno quiere que ocurran, y eso no debe desmotivarnos. Muy bien. Por acá habían levantado la mano, pero sería la doctora que está de blanco, pero hay alguien que me había levantado la mano, me disculpa. Creo que el doctor... ¿No me ves? Sí, doctor, vamos a... El doctor había levantado primero y luego la doctora, por favor. Y luego el doctor Jiménez. Gracias. Muchas gracias, buenas tardes, doctor Rincón. Interesante su disertación. Mi nombre es Carlos Murcia, soy internista. Considero que el primer contacto del paciente con el médico, no siempre el médico se rinde o se sienta al lado del paciente para escucharle, para poder identificar su cuadro clínico, y se basa solamente en impresiones diagnósticas, y así queda diagnosticado por N número de tiempo. Dentro de sus trabajos, el que hablaba usted del paciente que frecuentemente consulta, ¿se pudo establecer qué porcentaje de esos pacientes que consultan es porque consideran que el profesional que le ha atendido no ha realizado una buena praxis o no se ha sentido escuchado? Porque el paciente polisintomático, si yo soy un paciente polisintomático y acudo a su consulta y le digo que soy hipertenso y que tengo una lumbalgia, y usted me dice, hábleme solamente de su lumbalgia, porque es que voy a tratarle una sola cosa, usted me está sesgando lo demás. Mi pregunta es, ¿se estableció algún porcentaje de veracidad de esos pacientes? Porque hay pacientes que son frecuentes y realmente son polisintomáticos, que no son escuchados y generan cuadros de ansiedad, de depresión y en general. Disculpe usted esta pregunta, pero soy poco creyente de las estadísticas y considero que dan a entender tan solo un 20% de la realidad. Muchas gracias. Doctor Murcia, muchísimas gracias por su pregunta. Le puedo hacer varios comentarios. La estadística es una ciencia, a mi modo de ver, muy interesante, porque nos permite tener una perspectiva de la población. Es una de las formas de medir la realidad. Yo veo la realidad como cuando usted está haciendo una torta en el horno, ¿sí? Y entonces, no sé si usted cocina, pero cuando uno está haciendo una torta en el horno, yo le ayudaba a mi mamá a veces a cocinar. Entonces yo veía que sacaban la torta y le metían el cuchillo en un sitio y lo sacaban y decían, si de pronto decían ya está lista y la sacaban porque ya estaría el cuchillo sequito,
de pronto estaba por allá cruda en otro lado, ¿sí? Así es la realidad, ¿no? La realidad la tenemos que estudiar por todos los lados. Entonces, para mí la estadística nos da una visión integral, grande de la realidad, pero no nos explica todos los detalles, y en eso usted tiene toda la razón. En la experiencia que he tenido con pacientes hiperfrecuentadores y en este mismo programa de atención primaria donde hicimos este estudio bastante grande, teníamos pacientes que cuando el médico del programa de atención primaria en salud mental trabajaba con ese paciente, la hiperfrecuentación de servicios se disminuía enormemente, de manera que usted tiene toda la razón, es decir, la hiperfrecuentación de servicios está impulsada, ¿sí? Muy probablemente por las emociones, por el miedo, por la angustia, por la tristeza, por el dolor crónico, por la sensación de no estar uno satisfecho con los servicios, ¿sí? Entonces la hiperfrecuentación de servicios frecuentemente es una consecuencia, ¿sí? Una consecuencia de pronto de la calidad de la baja calidad de la atención, pero es muy importante eso, digamos, en el sentido ya individual de ese caso, pero cuando uno lo mira poblacionalmente se da cuenta que en muchas ocasiones uno cuando va a diseñar servicios para poblaciones grandes es muy difícil lograr tener la misma calidad de atención en todas partes, ¿sí? De manera que ese sería el reto más importante para un programa de salud de una población de millones de habitantes, es decir, cómo logramos que una persona tenga la misma calidad de atención en un centro de salud de Bogotá, que lo atiende un médico general, ¿sí? Que en un centro de salud de la Amazonía, donde lo atiende otro médico general, o sea, que tenga la misma calidad de la atención y que tenga una formación integral ese médico y que no se oriente solamente a los aspectos biológicos, porque estamos muy cargados de lo biológico en la formación de nuestros médicos, ¿sí? Entonces, es eso, yo hago esa comparación, por ejemplo, con cómo hace una empresa como Coca-Cola para tener la misma Coca-Cola que sepa exactamente igual, ¿sí? Aquí en Colombia a la que sabe en Kenia o en otro sitio del mundo donde el agua definitivamente puede saber distinto, etcétera. Es decir, cómo lograr ese nivel de calidad. Ese es un reto muy importante para los que trabajamos en salud. Gracias, doctor. Es muy importante lo que dice el doctor. Mil gracias, doctor. Realmente su conferencia es estupenda. Me llegó profundo, porque yo soy médica, especialista en rehabilitación, pensionada hace 20 años por artritis reumatoidea, activa aún, y sí, definitivamente el énfasis tiene que ser biopsicosocial. Es la única forma de llegar a un estado de un país más armónico, cualquiera que sea. Yo hice un estudio hace 20 años cuando me pensionaron, un poco más tiempo, no me acuerdo exactamente, sobre calidad de vida del médico colombiano. Entonces allá más o menos 700 encuestas. Y porque yo misma preguntaba, ¿pero qué es la vida? Entonces se les preguntó no solamente su perfil general, sino sobre su gratificación afectiva, sobre su gratificación económica, sobre su gratificación intelectual, social. Eran preguntas muy sencillas, pero fue un estudio bastante interesante que de pronto me gustaría algún día repetirlo, porque era para poderlo repetir en cualquier población, ¿no? Porque realmente la calidad de vida es lo que nos mueve a todos. Entonces, teniendo en cuenta estos factores, la espiritual, que ahí yo también lo nombro, me parece básico, porque yo asimismo hace más de 15 años no tomo medicamentos, sino que vivo pues, con relajación, meditación, ejercicio, hidroterapia, me mantengo mi salud y vida
inclusive 13 años sentada en silla de ruedas, y nuevamente vuelvo a empezar a dar pasos este año. Ha tocado trabajo duro, ¿no? Pero es como esa alegría del servicio a los demás, porque con los grupos de apoyo, con las personas con discapacidad, en este momento el mundo está lleno de crónicos y paliativos, o sea, trabajándolos a nivel biológico, pero la parte psicológica y la parte espiritual, pues sí se está trabajando, pero no lo hemos integrado. Entonces, pues yo le digo esto, yo más que todo era para felicitarlo, y porque me llamó la atención lo de ecología social. ¡Wow! Ecología social, ese es un concepto bastante novedoso, por si usted no lo puede ampliar. Muchas gracias. Doctora, ¿me recuerda su nombre? Marta Peña. Doctora Peña, muchísimas gracias por sus comentarios. Realmente el término de medicina cognitiva, un modelo ecológico, tiene que ver con la teoría de sistemas y cómo los diferentes sistemas contribuyen a que un proceso se dé de determinada manera y algo no, digamos en este caso para ponerlo en forma particular y específica, el paciente, digamos que un paciente que tiene un problema depresivo y consulta a una clínica psiquiátrica por su problema depresivo, digamos que sea una depresión bipolar 2, que son depresiones mucho más duras, más severas, más inestables, más refractarias, ese paciente tiene una mayor probabilidad de tener una enfermedad física concomitante. Dígase usted un dolor crónico, dígase usted una hipertensión arterial más severa o algún otro tipo de fenómeno físico. Si ese paciente está siendo atendido en una clínica psiquiátrica y además de eso está siendo atendido por un grupo de dolor en otra clínica y además de eso está siendo atendido por un cardiólogo o un nefrólogo en otro centro, si esos tres sistemas de atención no se hablan entre sí, no se coordinan entre sí, ese paciente está disgregado, ¿sí? Eso es lo que pretendía informar o resaltar, porque es una cosa que se cae de su peso. Ese paciente está disgregado y ese paciente puede tener conflictos entre lo que le diga un médico y lo que le diga otro y lo que le diga el otro, y ese paciente tener un sufrimiento innecesario, ¿sí? Si el sistema se pudiera articular entre sí, ¿sí? De una manera ecológica, se pudiera articular mejor entre sí, si tuviéramos un modelo que pudiera transmitirle al médico nefrólogo todos los hallazgos que hace el médico psiquiatra en el centro psiquiátrico, todos los hallazgos sociales y psicológicos de ese paciente, se los pudiéramos transmitir al nefrólogo, ese nefrólogo podría hacer una mejor atención del paciente. De manera que esa es la idea de esta medicina cognitiva o una medicina inteligente. Muy bien, doctor Jiménez. Mira, es que tengo una serie de preguntas más del funcionamiento que cualquier otra cosa, y un recorderis, ¿no? La Universidad del Bosque es la primera facultad de medicina creada con el enfoque biopsicosocial en Colombia, ¿no? Esta es una escuela biopsicosocial por excelencia. El Instituto Colombiano del Sistema Nervioso le ha añadido con una base teórica importante a su misión ser biológico, psicológico, social, ecológico y cultural. Eso está en las metas de esta casa, así que estamos totalmente sintonizados con tu visión del mundo y ojalá que sea el lenguaje común también en Cali. Me alegra mucho saber eso, que se está viendo la medicina incluido el tema ecológico, porque biopsicosocial en contraposición al modelo médico del enfermo, el médico y cada uno
en sus sitios y con más consideraciones, pues ya lleva muchos años en nuestra cabeza. El tema de incluir el ambiente y la cultura a la que pertenece el sujeto es uno de los retos de esta casa y seguramente de la Universidad del Bosque. Eso porque me parece que el contexto es bien interesante y también me parece interesante tu experiencia en la tutoría, porque hace muchos años, desde antes de que yo llegara a esta escuela tiene tutores permanentes para cada residente, que no es una cosa que se vea con frecuencia en otros programas de posgrado, y me gustaría preguntarte si eso es así en la escuela en donde tú estás en Cali, porque has mencionado tus tutores de Colombia. Nosotros no tenemos 2 horas a la semana, pero sí tenemos al menos 1 hora semanal para los residentes. En tercer lugar, este es un tema que yo espero que pase por el lenguaje, porque a mí sí no me parece una frase célebre el tema de que la psiquiatría es un hijo adoptivo de la medicina. La verdad, yo fui muchos años psiquiatra forense, y cuando uno se monta en un taxi en Bogotá, le dice, me lleva medicina legal, y dice uno, le dice el taxista, ¿eso qué? ¿Cómo que? Allá, es que yo soy psiquiatra forense, allá en la sexta con 13, y dice, la morgue. Pero la gente no sabe que el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses nació de la psiquiatría. En realidad el primer Congreso Nacional de Psiquiatría se hizo en la Sociedad Colombiana de Psiquiatría, Neurología y Ciencias Forenses. O sea, nosotros estuvimos primero en la medicina forense que la patología, pero la gente cree que el Instituto de Medicina Legal es la morgue. En realidad, muchos forenses venidos desde el lado del derecho saben que la medicina, el mayor aporte de la medicina realmente a las ciencias forenses no es necesariamente la patología, es la psiquiatría. Porque la psiquiatría es la mente humana, como parte del cuerpo. Y decir que la medicina tiene una hija adoptiva que es la psiquiatría, la verdad la frase es mejor que nos la expliques, y por eso es mi pregunta, porque yo como dijo el doctor, yo tampoco, los que nos acercamos un poco a la esencia de la mente humana, tenemos ciertas diferencias con la epidemiología que se basa en solo la estadística. Por eso me parece interesantísimo el tema de las investigaciones cualitativas y la validación de las investigaciones cualitativas. Pues porque basta mirar por encima la última encuesta de salud mental, además excelentemente realizada, con un rigor muy grande y que tiene esa característica de ser muy abarcativa y por tanto tiene el riesgo de ser muy abarcativa y tiene el problema de ser muy abarcativa, y seguramente el doctor Gómez Restrepo nos va en Armenia a aclarar muchas dudas, pero tiene ese problema que dice que en el 97 el 30% de los colombianos una vez en su vida habían sufrido una enfermedad mental, en 2013 el 40%, y en la encuesta de 2015 el 10%. El doctor Sánchez Medina y el doctor José Antonio Sánchez, allá en la Academia Nacional de Medicina, haciendo una revisión de eso, jocosamente decían, entonces nos mejoramos. Eso depende de quién cuente y cómo cuente, de la metodología de quien cuente en las estadísticas. Decía un amigo mío, para terminar con esto, que las estadísticas son lo más falso que hay. Y entonces me dijo, es un amigo común de los dos y muy actualizado, dijo, mira, si salimos de acá ahora, los dos, y tú no tienes un peso, y vamos allá a la pollería al frente, yo me como un pollo, y tú como no tienes ni un peso, pides un tintico. Pero para las estadísticas cada uno se comió medio pollo. Muchas gracias. Doctor Jiménez, muchas gracias por sus comentarios. Empiezo a comentarle. Pues me enorgullece
mucho más estar aquí teniendo en cuenta el tema biopsicosocial de la Universidad del Bosque. Los alentaría que de pronto hagan más, digamos, difusión del modelo, de los resultados de ese modelo en la formación de los médicos, para que aprendamos de toda esa experiencia que han tenido. Realmente me parece sumamente interesante, porque la corriente médica es muy fuerte en el tema biológico, y uno trata de montar el modelo psicológico y social y siempre lo jalan hacia el biológico. Y pues un desafío muy interesante es entender cómo esos fenómenos psicológicos y sociales se representan biológicamente en la salud del paciente, es decir, cómo ocurre esa representación. Van a que esa es una tarea continua. En relación con el tema de los tutores, no quise solamente resaltar, lo dije por el aprecio al doctor Sormo, pero en mi formación en la Universidad del Valle tuve permanentemente un tutor y un supervisor, o sea, de reuniones semanales con cada uno. La doctora Vicky de Arango fue mi supervisora y en diferentes momentos fue supervisora, en otros tutora, y con ella hice este trabajo en el tema de atención primaria en salud mental, y realmente gracias también a todo su apoyo seguramente mantuve mi motivación en alto en un momento en el que había que tenerla para tolerar la frustración diaria cuando uno está haciendo cualquier proyecto de la vida. En relación con el otro tema de la hija adoptiva de la medicina, yo utilizaría de pronto, no sé si realmente valga la frase, pero alguna vez cuando era niño aprendí que todos tenemos un poquito de la realidad en el bolsillo. Es decir, que la realidad no es, depende de dónde la miremos, ¿no? Entonces, en el sentido, eso es como el cuento del elefante, cómo es para un ciego, y entonces, no, pues la realidad es toda rugosa y no sé qué, y es verdad, la realidad puede ser de esa manera. De manera que el planteamiento del doctor Strain en relación con hija adoptiva tenía que ver más en qué momento llegó la psiquiatría a la clínica, a la parte, digamos, de la atención en los hospitales generales y en la clínica, ¿sí? Aparentemente pudo haber llegado un poco más tarde en su conceptualización y en su organización que lo que llegó la medicina interna y lo que llegó la misma pediatría y la misma cirugía. De manera que fue en ese sentido que dijo que era adoptivo. Pero muy probablemente, y de hecho usted tiene toda la razón en el sentido de que en otros ámbitos pudo haber llegado primero y haber sido la líder. De manera que lo aliento a que usted contraescriba el artículo de Bueno, muchísimas gracias, doctor Jiménez, por sus comentarios muy valiosos. Desafortunadamente se nos acabó el tiempo, pero hay una doctora que ha estado levantando la mano varias veces. Quisiera como que fuera la última intervención para poder cerrar. Muchas gracias, doctora. Soy Giovanna Rosso, soy médica fisiatra. Encantada de oír esa conferencia suya, doctor Rincón, y le quería preguntar qué experiencia tienen ustedes en Cali de la intervención de psiquiatría y de psiquiatría psicosomática en las clínicas de dolor. ¿Por qué esta pregunta? Porque en Bogotá, ustedes saben que lo que nosotros manejamos dolor crónico, y para nosotros es fundamental el manejo de salud mental del paciente con dolor crónico, por todo lo que han expuesto ustedes en el principio y todos los colegas posteriormente. Sin embargo, la dificultad para lograr una cita de psiquiatría en clínica de dolor, usted no sabe lo que es en Bogotá. Entonces nosotros quedamos en un embotellamiento permanente. Yo personalmente soy una convencida que el dolor crónico, el principal actor es el psiquiatra y el manejo de salud mental de él. En la parte que podemos hacer los demás especialistas, el anestesiólogo, el traumatólogo, el ortopedista, el fisiatra, el neurocirujano,
son fundamentales, pero ustedes saben mejor que yo la tasa de compromiso emocional que tiene un dolor crónico en el paciente con dolor crónico. Entonces quisiera, si usted es tan amable, ¿cuál es la experiencia de ustedes en las clínicas de dolor de Cali y la intervención? Pues mire, realmente con el tema de dolor he tenido un trasegar bastante